Antes de empezar la predicación, vamos al texto que estamos teniendo, que es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque nos la has dado. Y gracias porque este tiempo estamos para meditar en ella. Suplicamos la bendición, la dirección de tu Espíritu Santo. Que todo lo que hable sea dirigido, guiado por tu Espíritu Santo. Y que, Señor, seamos obedientes a tu palabra. Por favor, úsame, que sea un instrumento, una herramienta adecuada en tus manos. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, honrándote y glorificándote. Nos ponemos en tus manos. Por favor, Señor, ayúdanos a obedecerte y a servirte. Gracias por tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. He estado predicando sobre el discípulo, ¿verdad? Y la verdad que ser discípulo es lo más, hermoso, lo mejor, pero trae dificultades a nuestra vida. La hermana Lulú decía que ella quiere ser discípulo, aunque a veces batalla. Y la verdad, si vamos a la palabra de Dios, pues los discípulos batallaron. Su discípulo más, vamos a decir, más arrojado, uno de sus discípulos cercanos, pues le negó. Y no le negó una vez ni dos veces, sino que le negó 3 veces. Uno de los que andaban con él, vimos que era un discípulo, dirían los chavos de hoy, un discípulo fake, ¿verdad? No era discípulo. Aunque estaba con él, estaba para robar de la tesorería, de la bolsa, de lo que se ofrendaba para el ministerio. Judas Iscariote. Los discípulos también, cuando fueron a apresar a Jesús, pues todos salieron corriendo. Y uno de ellos desnudo. Aunque el desnudo de ellos no es el desnudo que nosotros pensamos, ¿verdad? El desnudo de ellos más bien era, vamos a decir, en ropa interior, en su ropa interior. Y bueno, el ser discípulos trae costo a la vida, trae esfuerzo, trabajo. La semana pasada predicaba de el costo del discipulado, y uno de los costos del discipulado es sacrificio, sacrificar por Dios. El otro costo que hablaba era tener como prioridad a Dios, poner a Dios encima de todo. Veíamos el pasaje de Lucas también, Lucas capítulo 9, la semana pasada, y vimos este hombre que dijo:
pues déjame primero enterrar a mi padre y después pues te sigo, ¿verdad? Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y por último, enseñaba la semana pasada que también es atención, tener la atención en Dios. El otro personaje le dijo, bueno, deja que me vaya y me despida de mi familia. Y Jesús le responde, nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Y la verdad que he estado predicando, pues voy a decir de una manera fuerte, aunque es totalmente la Biblia, no es nada fuera de la Biblia, pero he estado hablando del costo, del sacrificio, de lo que Dios pide del discípulo, lo que Dios pide del discípulo. En este capítulo encontramos que ya no solamente vamos a estar hablando de los 12 discípulos, de los 12 que le seguían. Si usted va más adelante, ya ve que Jesús manda a 70, que les dice también que son sus discípulos, y los manda a predicar de 2 en 2. Y les dice, vayan y prediquen y preparen al lugar donde voy a ir a predicar. Así que ya no nos habla de este grupo pequeño de 12, sino habla de un grupo de 70 que Jesús les manda a predicar y les manda a llevar el mensaje de que la hora ha llegado de que se arrepientan. Hoy voy a hablar de la seguridad del discípulo. Porque a veces cuando nos predican, bueno, pues es sacrificio, pues como que no queremos, mejor no quiero ser discípulo, o cuesta mucho, o está muy cansado. Imagínense el sacrificio. Yo les digo muchas veces, jugando el sacrificio de seguir a Jesús, que tenemos la iglesia de este tiempo. La verdad es que cuando menos en nuestra ciudad, pues la verdad no es gran sacrificio de seguir a Jesús. No tenemos aquí en esta iglesia un sacrificio. Cuando hace calor, pues prendemos los minisplit, porque hace mucho calor y hay que sacrificar media hora o 2 horas o 1 hora y media cantándole a Dios, dando acciones de gracias y escuchando la predicación. Yo les digo que luego el sacrificio es que nos levantemos a las 10 de la madrugada para llegar a las 11 de la madrugada a la escuela dominical. Y a veces dice, ay hermano, usted que quiere que lleguemos a tiempo al culto, ¿verdad? A veces es el sacrificio que estamos pidiendo. Hay quienes nos llegan a las 11 de la madrugada al culto de escuela dominical, pero bueno, llegan a las 12 de la mañana, no, ya ni de la mañana, ¿verdad? Llegan a las 12 al culto de predicación. Y la verdad es que si nos ponemos serios y pensamos, a veces eso se nos hace sacrificio. A veces creemos que eso es sacrificio. Tomar 2 horas de mi vida para alabar a Dios. Sacrificio, imagínense, es conectarnos con internet para un culto, estando en mi casa, estando en la casa, con café, con agua. Ese sacrificio que está pidiendo esta iglesia para que nos reunamos. Sacrificio, reunirnos por un grupo de WhatsApp y tener un culto o un tiempo de oración y decimos, ya con eso ya fue mucho sacrificio. La verdad que si hay hombres y mujeres, yo puedo decir, bueno, pues tampoco
el pastorado que estoy teniendo yo es un pastorado bastante benevolente, ¿verdad? Excepto cuando no vienen a la iglesia, que se siente bien feo, que están las sillas vacías, pero es bastante tranquilo, ¿verdad? Los visito, me invitan a comer, algunos no, pero qué sacrificio, ¿verdad? Me sacrifico con la coca, me sacrifico con la carnita, o como diría el texto, ¿verdad? ¿Quién de su hijo que si le pide un huevo le va a dar un escorpión, ¿verdad? La verdad que el sacrificio de nosotros es bastante ligero, bastante tranquilo, pero desgraciadamente la iglesia de hoy, aunque nuestro sacrificio es bastante ligero, no lo cumplimos. Normalmente vaya a las iglesias y vea cuántos llegan a tiempo. No hay el sacrificio de llegar a tiempo o el sacrificio de ir a la escuela dominical. ¿Verdad? También es un problema. A los cultos de oración no se llega. Muchas veces no cumplimos ese sacrificio. Pero hoy yo quiero hablar de la seguridad del discípulo. ¿Cuál es la seguridad que tenemos usted y yo de ser discípulos de Jesús? Y hablamos o vimos en Lucas capítulo 11, del versículo 1 al 13. La primera seguridad del discípulo, o voy a ponerle así, la bendición del discípulo, la recompensa del discípulo, como usted quiera poner a la predicación. Pero esta, a ver si nos anima a ser discípulos. Se trata esta predicación de animarnos a ser discípulos, porque si digo que es sacrificio, que es prioridad o atención, pues a lo mejor ahí no quiero ser mucho discípulo, pero hoy yo le quiero hablar de esta seguridad de ser discípulo de Dios, o de esta bendición de ser discípulo de Dios, o esta que podemos recompensa de ser discípulo de Dios. Y está la primera parte en el versículo capítulo 11, versículo del 1 al 4. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos, fíjese cómo dice, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La primera seguridad del discípulo es comunicación con Dios. O le vamos a decir comunicación directa o personal con Dios. El discípulo, fíjese esa relación, lo vio orar. Vio que Jesús estaba orando en un lugar aparte. Mire, solamente usted me ha visto orar, por supuesto, pero solamente la familia o alguien muy personal me ha visto orar en mi relación personal con Dios. O sea, si me hinco o no me hinco, si oro poquito o oro mucho o no oro nada. Solamente los que están cerca de mí saben o conocen, ven esta relación que tengo personalmente con Dios.
Porque solamente en esta comunicación con Dios o en esta relación personal con Dios es que podemos encontrar esta bendición del discípulo. El discípulo, fíjese el versículo 1, así lo dice. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La verdad es que la Biblia no nos dice cómo Juan enseñó a orar a sus discípulos. Si sabe de qué Juan está hablando, de Juan el Bautista. Juan el Bautista, y además, si usted se fija, discípulos de Juan el Bautista se convierten en discípulos de Cristo. Si usted lee la Biblia, cuando Juan está predicando y ve a Jesús, Juan el Bautista está predicando y ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Los discípulos de Juan, sabemos que un discípulo es un seguidor, un alumno. Esos seguidores, esos alumnos de Jesús, cuando oyen a Juan que dice: este es el Cordero que quita el pecado del mundo, estos discípulos van y buscan a Jesús. La bendición o la seguridad del discípulo es esta comunicación que se tiene con Dios. Este discípulo le dice: Señor, enséñanos a orar. La verdad que lo demás, podemos decir, aunque no es así, sale sobrando, porque nada en la Biblia sale sobrando, ¿verdad? Todo en la Biblia tiene su razón. Pero le dice: enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. ¿Ve o entiende esa comunicación que tiene el discípulo de Cristo o el discípulo de Dios con su Señor? Solamente un discípulo es que puede encontrar esa comunicación con Dios. No sé si el hermano Sergio se dio cuenta, pero el hermano Sergio también habló de este punto en la escuela dominical, cuando nos puso la plática o el comentario de W. Townsend. W. Townsend hablaba también de este pasaje. Dije: el hermano Sergio ya sabía lo que iba a predicar o me estaba espiando. Los que vinieron a la escuela dominical se pueden reír y los que no, síganme la corriente, ¿verdad? Pero ¿sí se fijó usted? Sí, no sé si se acuerda cuando puso el comentario de W. Townsend. W. Townsend hablaba de esto, de esta comunicación con Dios. Hermano, un cristiano no tiene o no puede tener más grande bendición de tener comunicación con su Señor. Si se fija, toda la escuela dominical trataba, o al final de cuentas, o grande tema de la escuela dominical, tiene que ver con la comunicación con Dios. En tener esa relación y ponerse en manos de Dios para la salvación, ponerse en manos de Dios para que nos guíe en oración en todos los que tenemos que hacer. En la escuela dominical también nos enseñaba el hermano Sergio a David, cuando David dice: ¿tengo que ir a la guerra o me tengo que quedar aquí? Y Dios le dijo: ves, porque vas a derrotar
aquella. ¿Se acuerdan? Yo siempre he dicho que lo más fácil para el cristiano debe ser tener comunicación con Dios. Esa debe ser nuestra naturaleza. Saber lo que quiere Dios. Pero desgraciadamente, también he dicho, de las grandes dificultades que hemos tenido los cristianos de este tiempo, es que hemos batallado o estamos batallando por saber lo que Dios quiere en nuestras vidas. He visto iglesias que muchas veces tienen, voy a decirlo de una manera tranquila, meses orando para saber qué es lo que Dios quiere que hagan. Los que han estado conmigo en los cultos de oración de los viernes, que son bastante poquitos, están invitados, la iglesia está invitada a estar en el WhatsApp a las 7:30 los viernes, la oración en vivo, nos reunimos para orar, pero los que han estado conmigo, no es en WhatsApp, es en Zoom, perdón, es en Zoom, a las 7:30 por Zoom, los viernes, yo le he dicho, quiero, o he pedido en algunas ocasiones, he dicho, oren por mí para saber qué es lo que Dios quiere que haga. Pues luego me corrijo yo mismo y digo, bueno, no para saber lo que Dios quiere que haga, ya sé lo que Dios quiere que yo haga, cómo debo de hacerlo. Como cristianos, no sabemos muchas veces qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. En una iglesia estuvimos orando para saber si Dios quería que fuéramos a una colonia a predicar. Y decíamos, vamos a orar para que Dios ablande los corazones. Y ya tenemos mucho tiempo orando por eso. Y yo les dije, hermanos, les tengo una noticia. Y me preguntaron, ¿qué pasó, hermano? Yo creo que Dios, ya de tanto que oramos, ya no nomás hablando de los corazones, ya se están echando a perder y nosotros seguimos sentados. Ya hasta podridos están de tanto que hemos orado, por supuesto. Estoy usando una alegoría con ironía, ¿verdad? Bastante fuerte. De tanto que estamos orando, que Dios ablande los corazones, ya los corazones de la gente, de tanto que oramos, ya están aguados, echados a perder de tanta oración. Y nosotros no hemos escuchado que tenemos que salir a predicar. La seguridad del discípulo es comunicación con Dios. Un discípulo sigue a su maestro y tiene comunicación con Dios y sabe lo que Dios quiere en su vida y cómo Dios lo quiere. Lo encontramos aquí, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A eso le puede decir comunicación con Dios. Dios le está diciendo cómo es un ejemplo de oración, pero le está diciendo lo que quiere en sus vidas. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es la seguridad del discípulo. Comunicación con Dios.
Hermano, ¿nos conviene ser discípulos? Amén. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque tendremos comunicación directa, personal. Dirían los políticos, tendremos vara alta, línea directa con nuestro Señor. Enséñanos a orar. Y el Señor les dice la forma que tienen que orar, la forma en que tienen que estar delante de Dios. Nos conviene ser discípulos, porque hay comunicación directa, personal con Dios. La segunda, la seguridad del discípulo, versículo 5. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo y en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esta es la seguridad del discípulo, la respuesta de Dios. Es lo que le está enseñando a su discípulo. ¿Quién le preguntó? El discípulo. Y le está diciendo, va a haber respuesta, y respuesta de Dios. En muchas ocasiones, usted me ha escuchado repetir esta porción de la Biblia. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abrirá. Esa es la bendición del discípulo. Respuesta de Dios. Dios dará respuesta a cada una de las situaciones de nuestras vidas. Dios dará respuesta con seguridad a cada uno de las peticiones de sus discípulos. Déjeme decirle que muchas de estas respuestas no va a ser la que nosotros queremos. Muchas de estas respuestas no va a ser la que según nosotros nos convenga. ¿Se acuerdan cuando fueron a apresar a Jesús? Pedro le dijo, no, Señor, voy a parafrasear la Biblia, aquí nos agarramos a espadazos. Si es necesario, yo doy la vida. Y Jesús le dice, Pedro, no uses tu espada. Pedro no le hizo caso, ¿no? Y le mochó la oreja.
al siervo del sumo sacerdote, a Marco. Pero hermanos, esa es la seguridad del discípulo. Tiene respuesta de Dios. Muchas veces no estamos siguiendo a Jesús. Y andamos buscando respuesta. Mire, ayer estábamos en el Instituto Bíblico y decía una hermana que está estudiando antes de ser cristiana, dice que muchas veces ella tenía problemas y quería buscar las respuestas en el tarot o en esas gentes que adivinan. Una vez, una persona, iba a decir cristiana, pero quién sabe si era cristiana, dice que ella, esta persona, fue a buscar a alguien que le dijera qué estaba haciendo su esposa. Y dice, bueno, y estaba en la iglesia, la verdad, hasta yo, en una forma, me preocupé. ¿Cómo va a buscar la ayuda si es cristiana en alguien que está contra Dios? También nos enseñaba el hermano Sergio, nos recordaba el Deuteronomio, que el profeta que se equivoque en lo que quiere adivinar no es profeta. Yo estaba pensando en ese tiempo, ya ve que los testigos de Jehová tienen a Charles Russell como su profeta, y él dijo que iba a venir Jesucristo en 1917, si mal no recuerdo. Entonces pues ya no es profeta. Y pensé en los mormones y pensé en otros que no son mormones y se dicen cristianos y andan diciendo, porque en este tiempo andan diciendo los profetas que Jesucristo va a venir a cierta hora, a cierto día y en cierto momento. El discípulo tiene respuesta de Dios. Y yo les digo, hermanos, vayamos a la Biblia. Dice en 2 Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la que bien hacemos estar atentos como una antorcha que alumbra en oscuridad. Para cada pregunta tenemos respuesta de Dios para nosotros. Pero eso lo encontramos solamente los que estamos siendo sus seguidores. Porque nadie que está siguiendo a Jesús de lejos puede saber o entender la respuesta de Dios. Ese es el problema de la iglesia. No estamos siguiendo a Jesús. No está siguiendo a Jesús. Y queremos respuestas de Él. Yo le digo, pues busquen las respuestas en la novela y verá, pues, a veces seguimos más a la novela que a Dios. Siga la respuesta en la televisión. Bueno, a veces los cristianos
llegamos asustados, preocupados, diciendo, pastor, ¿está oyendo lo que dicen en el internet? Lo que dicen en las noticias, que este suceso es porque ya viene el final de los tiempos. El discípulo encuentra respuesta de Dios y va a encontrar cuando está en relación personal con Él. Pedid, se os dará. Buscad, y hallaréis. Tocad, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que toca se le va a abrir. Entonces encontramos que todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. La seguridad del discípulo está en su respuesta o en la respuesta de Dios. Dios, Jesús, Cristo, no es para seguirlo de lejos. Es para estar ahí con Él, delante de Él. Y por último, la seguridad del discípulo está en la bendición de Dios. Dice el versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Por último, la seguridad del discípulo está en la bendición de Dios. Mire, yo me reconozco, yo no soy tan bueno. Y nunca le di a mi hijo una serpiente en vez de un pan. Si me pedía un pan, se lo daba con mantequilla, ¿no? O que sea concha para que tenga su hojita arriba. Nunca en mis, voy a decir, debilidades, en mi naturaleza mala, nunca actué en contra de mi hijo. Nunca. Y fíjese, él, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad, la palabra es autoridad, es potestad, pero es lo mismo que autoridad. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que me gusta mucho el último versículo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
empezó el ejemplo con alimentos, ¿verdad? La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre. Y él termina diciendo la bendición que él nos dará. Dice, le doy todo eso, todo el alimento, soy su padre. Fíjense lo que dice, ¿cuánto más? O sea, no solamente las cosas materiales que usted y yo podemos dar, no solamente eso que podíamos dar a nuestros hijos para su sustento, dice, ¿cuánto más yo, vuestro Padre Celestial, dará a sus hijos? Y luego dice, si usted pone un poquito de atención, dice, yo me doy a ustedes, o yo les doy al mismo Dios que es el Espíritu Santo. Yo siempre pregunto, ¿quién es el Espíritu Santo? Muchos me han dicho, el Paracleto, pastor. Ay, este sí es griego. Y bueno, sí es consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo. Algunos me dicen la tercera persona de la Trinidad. Pero yo les digo de la forma más sencilla, el Espíritu Santo es Dios. Eso es el Espíritu Santo. Es Dios. Y fíjense cómo dice, ¿cuánto más os dará vuestro Padre Celestial? Si me lo piden, yo les daré, voy a decirlo así, a Dios. O les daré el Espíritu Santo. Esta es la seguridad del discípulo. Bendición de Dios. Cuando estaba leyendo esta parte dije, todo por un discípulo metiche. Pues si empezó el discípulo, ¿verdad? Andaba de fisgón. Más bien dicho, seguía a Jesús. Y le dijo, enséñanos a orar. Y encontramos esa seguridad del discípulo. Comunicación con Dios, o compañerismo con Dios, como usted le quiera poner. Encontramos que la respuesta de Dios a ese discípulo fue que siempre tendrá una respuesta. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca y al que toca se le abrirá. Vemos que la respuesta de Dios es cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará. Que si me piden el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le doy. Y esa es la bendición de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Y en él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es la bendición, esta es la seguridad del discípulo. Y esa seguridad nos conviene. Comunicación con Dios,
respuesta de Dios y bendición de Dios. Y eso es lo que Jesús le dijo al discípulo. Yo te daré respuesta, pide y recibirás. Yo te daré tanta bendición. Dice, ¿cuánto más os dará vuestro Padre que está en los cielos o celestial? Que si le pides el Espíritu Santo, te da el Espíritu Santo. Hermanos, somos llamados a ser discípulos. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Somos salvos y salvos por su gracia. Ahora, seamos discípulos, seamos seguidores de Cristo. Hay seguridad. Y es esa compañía o comunicación con Dios. Es seguridad de su respuesta y seguridad de su bendición. Él quiere bendecir nuestras vidas. Y esa es la bendición que Él dice a sus discípulos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, eres hermoso y bondadoso. Señor, ciertamente muchas veces te hemos seguido de lejos. Algunas veces, si somos sinceros, ni te hemos seguido. Pero hoy estamos aquí, delante de ti, diciéndote, Señor, quiero ser tu discípulo, quiero ser tu seguidor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a honrarte, glorificarte y entregar nuestra vida a ti. Queremos esta comunicación indirecta. Queremos esta respuesta tuya y queremos tu bendición. Que busquemos ser tus discípulos, tus alumnos, tus seguidores, Señor. Ayúdanos. Si tú hoy has escuchado la predicación y has visto tu vida y has visto que no estás siguiendo a Jesús, hoy yo te invito a que hagas un compromiso con Él y le digas, Señor, yo quiero ser tu alumno, quiero ser tu seguidor, quiero ser tu discípulo. Ayúdame, toma en tus manos. Quiero tener esta comunicación personal contigo. Quiero tener tu respuesta y quiero tener tu bendición. Me pongo en tus manos, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Como dijo este discípulo, enséñanos a orar. Enséñanos a ser tus discípulos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Es hermosa, es clara, es directa y es de gran bendición. Ayúdanos a obedecerla, a tenerla en nuestro corazón y a honrarte y glorificarte. Bendice esta tu iglesia. En Cristo